Buenos días con todos. En esta oportunidad yo y mi grupo vamos a exponer lo que es el balance general o también llamado estado de situación financiera. Los integrantes de mi grupo es mi persona, Jeremy Daniel, Daniel Alexis Almirón, Eric Cayo, Luis Alberto, Shamil Suxo y Brian Need. ¿Cuál es el concepto del estado de situación financiera? El estado de situación financiera es conocido también como el balance general que permite tener el conocimiento del origen y el destino de las ganancias de la empresa o ya sea de la información económica de un negocio. En sí es evaluar el desempeño de una empresa. En este informe solo se utilizan las cuentas reales que son el activo, el pasivo y el capital. Según la NIC, normas internacionales de información financiera, lo define como un estado financiero que al mostrar una determinada fecha, los activos, pasivos y el capital dan como resultado como una estructura financiera que puede explicar en un gráfico que puede ver, ¿no? Con el total del activo y con el total de pasivo y el patrimonio, teniendo los recursos identificables que menciona una empresa y se puede identificar, ¿no? El origen de todo el recurso de la empresa. Ya. Continuando con la exposición, yo les hablar más sobre la estructura del balance general. Los elementos que forman el balance general o de situaciones son el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Cada uno de ellos representa un grupo de cuentas contables. Es muy importante que la suma de ambas partes den el mismo resultado. El activo es el que posee, el pasivo es el que se debe y el patrimonio neto son los recursos financieros que pertenecen a la empresa. Tenemos una pequeña fórmula que es el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo. Ahora os voy a explicar un poco más sobre qué es un activo. Incluye todas aquellas cuentas que reflejan los bienes y derechos de los que dispone la entidad. Todos los elementos del activo tienen la potencial de traer dinero a la empresa, ya sea mediante su uso, su venta o su intercambio. Se suele situar visualmente en el lado izquierdo del balance. Ahora voy a hablar un poco más qué es el pasivo. El pasivo refleja todas las deudas y obligaciones económicas que tiene la empresa. Estas deudas permiten que la empresa financiar su actividad y sirve para pagar su activo. Son deudas que tenemos del presente, pero que hemos contraído en el pasado, como por ejemplo un préstamo bancario o una compra con pago diferido. Ahora les voy a hablar un poco más qué es el patrimonio neto. Comprende de todos los fondos propios de la empresa, que son todos aquellos elementos que constituyen el financiamiento propio de la empresa, como por ejemplo el dinero aportado por los socios o el dinero acumulado de los beneficios obtenidos en años anteriores, y las reservas de la empresa. Bueno, yo les voy a hablar sobre los objetivos de la situación financiera. El objetivo de la situación financiera es proporcionar información sobre los activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos de la entidad que informa que sea útil a los usuarios de los estados financieros para evaluar las perspectivas y la administración de la gestión de sus recursos. Los objetivos que persigue la elaboración del balance general los podemos dividir en dos partes. Una de ellas es obligación legal y la otra la información que aporta los dirigentes y socios de la empresa. En el marco legal de todas las empresas, tienen la obligación de llevar a cabo la contabilidad de sus ingresos, gastos o amortizaciones, entre otros, al final del ejercicio contable. Las empresas deben presentar la documentación relacionada con esta contabilidad. Dentro de esta documentación es necesario presentar el balance general de la empresa. Y por otro lado, el balance general es muy útil a la hora de aportar información sobre la situación de la empresa en el momento que se elabora. Porque del momento en el que se elabora, la información que te da el balance general es estática, es decir, es como echarle una foto a la situación de la empresa en un momento determinado. Lo bueno de esta información es que te permite conocer las finanzas de la compañía que está bien estructuradas y si es solvente con el balance general. Puedes comprobar
Por ejemplo, ¿no? Su liquidez, el valor de sus activos no corrientes o las deudas que tiene, ¿no? A corto plazo o a largo plazo. Si comparamos los balances de una misma empresa en momentos diferentes, también nos permite evaluar cuál ha sido la evolución de nuestra empresa. Continuando con la exposición, les hablaré sobre la importancia del estado de situación financiera. Primero, para la entidad gubernamental, sirve para conocer que la empresa está aplicando bien los impuestos. Para la gerencia, ayuda a la toma de decisiones aplicando los indicadores de gestión o ratios. Para los proveedores, sirve para tener una seguridad en el otorgamiento de créditos. Tienen importancia grande para los dueños de las empresas y accionistas, ya que esta información detalla cómo va la empresa y si los recursos están siendo bien utilizados. Mediante el estado de situación financiera, vemos la probabilidad de entender la posición actual de una empresa, organización, entidad, etc. El estado de situación financiera nos permite identificar todas las cuentas en su debido orden y pueden llegar a ser más controlables. En resumen, el estado de situación, mejor dicho, la importancia del estado de situación financiera radica en que nos permite entender mejor la empresa o tener una mejor imagen de la empresa y nos ayuda a una mejor toma de decisiones, ya que los datos que se recopilaron ayudarán a esto. Doy pase ahora a mi siguiente. El estado de situación financiera, o también conocida como el balance general, es un estado financiero importante dentro de la empresa. El estado financiero nos indica la igualdad contable. ¿Qué nos quiere indicar con esto? Que el activo tiene que sumar, tiene que ser el mismo al pasivo y al patrimonio. Como el activo entenderemos que es la inversión, puede ser las mercaderías, vehículos, etcétera. Como pasivo, básicamente va a ser las obligaciones que contraigamos como un préstamo bancario. Y en el patrimonio va a ser básicamente nuestro dinero, o sea, el capital. Continuando, el estado o situación financiera se estructura en activo, pasivo y patrimonio. ¿Qué es el activo? El activo son derechos o bienes que tenga la empresa, que se dividen en dos: activo corriente en menos de un año, como mercadería, efectivo y demás; en activo no corriente a más de un año, como softwares, propiedad, planta y equipo. El pasivo son las obligaciones que contraerá la empresa. Se dividen en dos: pasivo corriente en menos de un año, como los impuestos y cuentas por pagar; en pasivo no corriente a más de un año, como los préstamos bancarios. El patrimonio es nuestro dinero, que básicamente va a ser el capital